¿Sientes tristeza, pesar, angustia? La Iglesia Adventista del Séptimo Día trae a ti Paz para tu alma, un programa que busca darle sentido a tu vida. Paz para tu alma. Iniciar con un nuevo tema, un programa muy especial esta noche, Yuri. Así es, con un tema más de educación, y para hoy les traemos la parte 2 del último tema que compartimos con ustedes aquí, ¿verdad? Que lleva por título Los berrinches no son lo que parecen, parte 2. Entonces quédense muy atentos, y si no han compartido todavía esta transmisión, es momento de hacerlo. Compártanlo si conocen a maestros, padres, abuelos, no sé, gente que conviva con niños, ¿sí? Que tenga esta cercanía o que sea cuidador de algún pequeño, de algún menor, pues compártale la transmisión para que también pueda aprender de estos consejos que vamos a compartir con mucho cariño hoy para todos ustedes. Entonces, bueno, sin más, sean todos muy bienvenidos a Educación para la Eternidad. En el programa anterior, Anabel, estábamos hablando acerca de los berrinches, hablamos de un poquito sobre cuándo es provocado un berrinche, cuáles son las características del berrinche, por qué los berrinches muchas veces no son lo que parecen. Y ya para el día de hoy vamos a comenzar diciendo que todos los seres humanos, Anabel, necesitamos expresar nuestras emociones. O sea, tenemos una necesidad inherente que es la de expresar nuestras emociones, expresar nuestros sentimientos, y los niños no son diferentes de nosotros. Son pequeños humanos, ¿sí? Pequeños humanitos que también necesitan expresar sus emociones, sus sentimientos, y a veces ocurre a través de ¿qué? Del llanto, a través de la rabieta, a través del berrinche, como solemos llamarlo, ¿sí? Entonces, primero comenzando por ahí. Todos los seres humanos necesitamos expresar nuestras emociones, y lo hacemos de distintas formas. Bueno, los niños también lo hacen y muchas veces recurren al llanto para hacerlo. Así es, Yuri. Y este tema es muy especial porque todos nosotros estamos en contacto con niños, y ya sea como cuidadores, como familia, estamos en contacto directo. Entonces, el día de hoy vamos a reconocer que las emociones están dentro de los berrinches. Pues sí. Naturalmente tenemos esa necesidad como seres humanos de conectar con los demás. Somos seres sociales, y la conexión emocional que tenemos con nuestros seres queridos, con nuestros cuidadores, es un vivo reflejo dentro de lo que es el tema de los berrinches. Así que vamos esta noche a ir descifrando qué podemos hacer, porque si bien ya hemos hablado, Yuri, acerca de este tema, tenemos claro el concepto de qué es un berrinche, de cómo los niños viven este tipo de situaciones en su vida porque están aprendiendo, claro. Sí. Porque están creciendo, porque están aprendiendo. Tenemos que tener claro ahora, como adultos, qué tenemos que hacer, cómo podemos ayudarlos. Si bien es importante que cada uno de nosotros tuvo una formación desde pequeños, ahora es momento de que nosotros apliquemos, pero ¿desde dónde vamos a aplicar? Por supuesto, y fíjate que hay algo muy interesante porque, pues más que, sí vamos a dar algunos consejos ya en la última parte de este programa, pero sobre todo vamos a plantear muchas preguntas, Anabel, preguntas de reflexión para los padres, preguntas de reflexión para los maestros. El objetivo un poquito de este programa es que miremos en retrospectiva, ¿sí? Desde nuestra experiencia, porque muchas veces, Anabel, si pensamos en nuestras infancias, podemos recordar, ¿sí? Recordar cuando nosotros éramos niños, y cómo también teníamos estas necesidades que vemos hoy en día reflejadas en nuestros alumnos, en nuestros primos, en, no sé, los que tienen hijos en sus hijos. Y muchas veces, yo recuerdo, Ana Velosa, cuántas veces escuchamos, éramos niñas y escuchamos, el no llores, ¿no? El de que no, espérate, no llores. ¿Por qué? A ver, cuando había una situación que realmente yo sentía la necesidad de llorar, de expresarme, y muchas veces el escuchar el no llores, el espérate, a ver, pero ¿por qué? Si es natural, ¿no? Estábamos diciendo antes que el hecho de expresar nuestras emociones es parte de nuestras necesidades como seres humanos. Entonces, si pensamos en nuestras infancias, y desde ahí el hecho de que
hayamos escuchado en repetidas ocasiones, no llores o ¿por qué lloras? ¿No? Cuando hay un motivo para llorar, cuando seguramente había un motivo para hacer una rabieta, un berrinche, para estar molesto, porque muchas veces tratamos de reprimir a los niños, a los pequeños, esas emociones que ellos necesitan sacar. Sí, las emociones existen para ser expresadas. No podemos reprimir las emociones. Y desde probablemente muchos a nuestra edad ya hemos experimentado esta parte en que hemos tenido oportunidad o hemos tenido la desafortunada oportunidad de reprimir emociones. Esto viene desde la infancia, es correcto. Los patrones de, pues las líneas de autoridad, las líneas de educación que nos han dado nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, tienen que ver mucho con probablemente esas formas ahora de relacionarnos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacerle cuando estemos en contacto con los niños y evitar caer en esta situación, Yuriko, Sí. de que nosotros llevemos al niño a reprimir esas emociones? O lo etiquetemos también, o sea, como adultos, justo solemos emitir un juicio, etiquetar a los niños como, entonces es berrinchudo, o lloró por esto, o suele llorar en estas situaciones, es un niño berrinchudo. A ver, o sea, aquí ya le estamos poniendo la etiqueta al niño de, eres berrinchudo, eres berrinchuda, pero no vemos el qué hay detrás de ese berrinche, qué hay detrás de ese llanto, ¿no? Hay una necesidad, el niño me está pidiendo ayuda, el niño se siente inseguro, se siente incómodo, no sé, ¿qué hay detrás del berrinche? ¿Qué hay detrás del llanto? Entonces, mucho cuidado cuando simplemente ponemos etiquetas, ¿no? No nos preguntamos bueno, ¿qué le está provocando al niño al llanto? O sea, ¿qué necesidad tiene? ¿Cómo se siente en realidad? O sea, el no ponernos en lugar de los pequeños, cuando nosotros mismos fuimos niños y tuvimos seguramente muchísimos momentos en los que nos sentimos como incomprendidos tal vez, o que no importaba tanto lo que expresábamos, o incluso cuando se nos enseñó a no expresar nuestras emociones, a no llorar, y ahora, siendo adultos, queremos como repetir eso con los niños. A mí me lo enseñaron así, a mí me dijeron no llores, entonces yo al niño, a la niña, le digo, no llores, no tienes que llorar, no expreses tus emociones. Entonces... Y sí, fíjate, Yuri, que esto que mencionas es importante. Por ejemplo, todos tenemos necesidades, pero en atención a lo que mencionas de etiquetar, pensamos, es que este niño tiene esta situación especial, ¿no? Ya está etiquetado. Sí. Pero antes de ello debemos de establecer esta observación del trasfondo. ¿Qué hay detrás de esa emoción? ¿Hay miedo? Puede hacer que haya frustración, puede hacer que haya tristeza, pero todo tiene un porqué. Los niños siempre que expresan alguna rabieta, algún berrinche, desde pequeños, atiende a necesidades físicas, pero cuando ya estamos hablando de un proceso más avanzado en edad, estamos hablando ya de emociones y de probablemente situaciones que está viviendo en casa el niño y que pueda tener conexión con vacíos emocionales. Entonces, ¿qué hace el niño? Pasa con los adultos. A veces no sabemos cómo decirle a las personas que son nuestra red de apoyo lo que sentimos. Sí. Si uno como adulto lo experimenta, ¿qué pasa con los niños? Ellos están aprendiendo. Entonces es importante que nosotros como adultos también tengamos esa parte sanada para saber cómo acompañarlos. Porque de lo que hoy vamos a hablar también es de un acompañamiento que vamos a hacer a los niños. ¿Cómo te puedo acompañar? Sí. Probablemente no le vamos a dar la solución, pero sí le vamos a enseñar a que estamos con él. Y en la palabra de Dios es clara esta parte. O sea, Dios está con nosotros. Él nos acompaña en todo momento. Amén. Como el perfecto Padre que es. Y debemos también de aprender de esta parte que la palabra de Dios nos menciona. Sí, por supuesto. Y como bien decías, Anabel, como adultos, cuando tenemos emociones muy fuertes, cuando estamos enojados, por ejemplo, por alguna situación, cuando estamos estresados, ¿cuáles son las reacciones de nuestro cuerpo, de nuestro sistema, ¿no? Pues nos duele la cabeza, nos duele el estómago, y entonces, claro, de repente vemos a un adulto y decimos, ay, está de malas, ¿no? Hay como que gruñón u otros calificativos para hablar de una persona que parece que no está bien, pero bueno, a ver, no lo está pasando bien, ¿por qué? ¿Sabes? Tuvo un problema, tuvo unas emociones muy fuertes o quizá está teniendo las emociones y en ese momento, y nos ha pasado a todos, ¿sí? Seguramente recordamos un momento de nuestra vida en el que
tuvimos alguna emoción tan fuerte, algún problema tan grande en ese momento que nos empezó a doler la cabeza, el estómago, no podíamos ni respirar, el pecho y bueno, los niños también pasan por esto, o sea, los niños también tienen emociones fuertes y necesitan expresarlas y muchas veces es a través del llanto, pero también el llanto debemos entenderlo como un pedido de ayuda, Anabel, sí, como un grito de necesito algo, ¿sabes? No me estoy sintiendo bien, esto me provocó miedo, como tú decías, esto me provocó angustia, estrés, no sé, y necesito que me ayudes. ¿Cómo lo hago? A través del llanto. Entonces, sí, y fíjate que esto es importante, nuestro cuerpo somatiza, de alguna manera, pues de manera física vamos a experimentar dolor de estómago, podría ser, dolor de cabeza, sí, a veces los niños de alguna manera nos dicen, nos expresan una situación física que están sintiendo y es cuando nosotros debemos preguntar, por ejemplo, en el aula lo hemos vivido, ¿no? A veces los niños se te acercan y te dicen, me duele el estómago. sí. Y entonces hay que preguntar, ¿desayunaste? Ujú. ¿Qué desayunaste? ¿Qué comiste? ¿Qué cenaste? ¿Te pasó antes de entrar aquí o apenas, o ya venías así, le dijiste a mamá en casa? ¿Sí pasó algo? ¿Pasó algo? Y entonces el niño, si nosotros también de una manera también amable, Respetuosa. con Sí. palabras Ujú. pues correctas y dándole la dignidad al niño lo hacemos, el niño va a expresar Claro. lo que siente ¿Por y va a qué? tener la confianza. Justo, ¿por qué va a expresar lo que siente? Porque confía, ¿sabes? Porque confía en ti como Sí, profesora, confía en ti como adulto, en ti como maestro, porque sabe que te preocupas por él, ¿sale? claro. Entonces, eso es muy importante, lo que tú decías de establecer una confianza, que el niño realmente lo sienta. Es como, no me está preguntando nada más porque eso, se preocupa por mí, o sea, quiere hacer algo, porque ve que tú quieres ayudarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, esto es muy importante para que el niño, pues, confíe en nosotros los adultos y exprese todas estas situaciones que le pueden estar generando estrés, angustia, preocupación, no sé, más Sí, cosas. y hay que dar espacio Ujú. también a los padres. Por ejemplo, toda esta conexión que podemos tener como maestros, los papás la tienen diario o la deberían tener, Sí, ¿no? La conexión que ellos establecen, los lazos de confianza con los sí. niños. Y, por ejemplo, en estos días pueden ocurrir dentro del aula muchas situaciones. Eso Sí. porque lo vemos, ¿no? Lo vivimos de manera práctica. Pero en casa, ¿qué pasa? Cuando uno de tus hijos expresa una rabieta, Ujú. ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que atender? En este caso, por ejemplo, primeramente nada de, aquí no pasó nada. Sí, el Porque a veces minimizar. esa Sí, expresión. sí, sí. Y luego regresamos a esta parte donde menciona, es que antes era así, ¿no? Te Ujú. decían, no, ya antes era diferente, antes eran los niños, es que sí, los niños van cambiando, Sí. los tiempos han cambiado. Claro. Y otra cosa importante, cada niño tiene un ritmo de aprender diferente. Entonces, ya lo habíamos mencionado en ocasiones anteriores en este programa, Ujú. enfocado en educación, que cada niño tiene un ritmo de aprendizaje diferente cuando hablábamos de la manera en que aprenden los niños. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a conectar con nuestros sobrinos, con nuestros alumnos, los padres con sus hijos. Por supuesto, entonces ya entendimos y partimos justamente de esta idea de que, bueno, necesitamos expresar nuestras emociones, que los niños lo van a hacer muchas veces a través del llanto, esas necesidades que ellos tienen. Y para esos momentos, Anabel, tú decías, el momento en el que ya el niño está llorando, ya está pataleando, bueno, ¿qué podemos hacer? Preguntarnos, ¿qué necesita mi hijo? ¿Qué necesita el niño? Bueno, ¿qué cosas necesita? Primero, serenidad, ¿sí? Calma, amor. Pero si yo como adulto, yo como profesor, me descontrolo, ¿sí? No puedo manejar mis emociones, no puedo manejar mis sentimientos en ese momento y yo exploto, ¿cómo se va a sentir el niño? No le estoy transmitiendo ni calma, ni serenidad, ni amor, porque yo mismo no estoy manejando mis emociones y entonces, por el contrario, el niño se va a sentir inseguro, ¿sale? Y en lugar de ayudarlo, lo que vamos a estar haciendo es, pues, generándole una preocupación, un estrés mayor cuando el niño ya nos está diciendo necesito ayuda, ¿sabes? Me está pasando esto, necesito ayuda y nosotros como adultos nos desesperamos y no manejamos nuestras emociones, entonces, ¿qué le estamos transmitiendo al niño? No lo que queríamos transmitir en principio, ¿sale? Entonces es muy importante esas reacciones que como adultos tenemos. Y Yuri, hablando de estas reacciones, es importante que como adultos también tengamos claro cómo vamos a manejar la situación. Y aquí entra nuestra inteligencia emocional, porque puede ser que sabemos la situación que vive el niño y también nosotros nos pongamos nerviosos
o que también tengamos frustración. Entonces es importante estar serenos, mostrar templanza. Se vale contar hasta 10 o hasta 20 si es necesario, pero evitar caer también en estar en la misma situación del niño, porque entonces, ¿qué va a hacer el niño? Básicamente, cuando nosotros estamos enojados o entramos también en ese modo de frustración, caemos ¿en qué? En reprimir esas emociones. Por supuesto, y fíjate que esto vale la pena mucho preguntárselo, porque muchos adultos, Anabel, no soportamos el llanto, no soportamos los gritos y cuántas veces hemos escuchado o notamos esta falta de empatía cuando hay una madre de repente, no sé, con su nene en la tienda, con su nene en el autobús y el nene está llorando, hace un berrinche, etcétera, ¿no? Grita. Y cuántas personas como muy molestas por esta situación dicen, ay, mira, no controlas a su hijo, ¿no? O qué mal educado el niño, que no sé qué. Entonces, nos falta mucha empatía en esas situaciones para decir, bueno, ¿qué le pasa al nene, no? ¿Por qué está llorando? ¿Qué le provocó esto? Entonces, ojo también con nosotros y cómo reaccionamos ante los gritos, ante el llanto, porque muchas veces eso habla mucho de lo que hay detrás de nuestra infancia, no sé, de heridas que no sanamos, de momentos que, digamos, quizá fueron muy difíciles para nosotros, pero que como nunca lo sanamos, nunca sanamos esas heridas, hasta ahora nos siguen provocando ¿qué? Pues estrés, frustración, molestia, no sé, lo expresamos de distintas formas cada uno. Sí, y en el caso de los niños, el estrés no es como que un estado normal. Sí. Probablemente como adultos ya conocemos las dinámicas de nuestra vida, nuestras rutinas, y sabemos Sí. que por exceso de trabajo como adulto puedes tener estrés. Pero los niños, cuando mencionamos estrés en niños, tenemos que tener cuidado, porque generalmente es en atención a necesidades emocionales o a una necesidad física. Entonces, la expresión del llanto es básicamente una alerta de que el niño te está diciendo algo. No es de que, porque muchas veces pueda pasar que pensemos, no, es que así hace, llora, ya así hace, Sí. o me está Ya chantajeando. así es. No le haga caso, Hay ¿no? que, no le haga caso. Entonces, Ujú. como maestro lo vemos, ¿no? ¿Cómo voy a evitar o a ignorar eso si debe de tener algún trasfondo? Y es cuando nosotros más atención tenemos que poner. Exacto. Entonces, como maestros, como padres, debemos de aprender y debemos también estar preparados. Muchas veces pasa que dentro del aula los niños expresan su sentir sobre situaciones que viven en casa. Y por eso es muy importante que estemos atentos porque en algún momento ellos necesitan sacar esa emoción. Por supuesto. Y así como de adultos necesitamos expresar lo que sentimos y sacar lo que cargamos, dirían por ahí. Los niños también desde pequeños ya están pues aprendiendo a adaptarse a un mundo diseñado especialmente para adultos. Por supuesto. Y es cuando ellos empiezan a adaptarse a ese proceso de adaptación, que también es una de sus primeras, podemos decir, pues primeras batallas, primeros retos de vida, y es cuando nosotros tenemos que realizar un acompañamiento, pero ese acompañamiento tiene que ser con conocimiento y con amor. Claro, y entonces en ese momento del berrinche, ¿qué cosas podemos hacer? A ver, atención aquí. Primero, yo necesito validar las emociones que el nene está expresando, que el niño está expresando, y nombrar lo que existe, ¿sabes? Es como, ok, estás en esta situación, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué te sientes así? ¿Qué? No sé. Mostrar interés, que es lo que ya decíamos, comunicarnos con los niños, ser empáticos con ellos, validar sus emociones y no minimizarlas, como decirles, ah, no pasa nada, no, pero tranquilo, ¿no? Ya se te va a pasar. No, sí pasa y pasa mucho, ¿sabes? Y el niño te está pidiendo ayuda, entonces tú estás minimizando sus sentimientos. Bueno, ¿qué le estás transmitiendo al niño? Ok, no soy importante. No soy importante, mis emociones, mis sentimientos no son importantes. ¿A quién le importan? ¿No? Entonces, ojo, ¿qué vamos a hacer con el niño? No sé, en una rabieta, en un berrinche. Bueno, primero, nosotros lo que decíamos antes, calmarnos, ¿sabes? No desesperarnos porque entonces ya perdimos. O sea, ya perdimos. Y toda la ayuda que podríamos darle al niño se fue. ya no Sí, está. claro. Y mencionabas algo bien importante hace rato, Yuri, lo de la empatía. Sí. Tenemos que ser empáticos. Hace algunos días pasaba en el salón que había, en hora de entrada, ¿no? Y un niño estaba llorando mucho, demasiado. Entonces, lo primero que pensé fue, no, pues
tal vez no quiere entrar al salón porque algo pasa en el salón. Me acerqué y ya también ahí estaba su tutor y mencionaba que habían tenido una situación de un coche, de un choque, ¿no? Y estaba muy alterado emocionalmente. Y entonces me mencionaba, digo, ¿qué pasó? Ya respira. También ya yo me escuché qué pasaba y ya me mencionó pues su tutor lo que había pasado, ¿no? Y la pregunta era, ¿se quieren quedar aquí en la escuela? O porque ellos tienen su red de apoyo. Inmediatamente la red de apoyo de los niños son sus padres. Entonces, como maestros sí tenemos que tomar en cuenta esto. Si hay un acompañamiento de sus padres en ese momento, pues ellos tendrán que intervenir. Pero aquí, como ya estaba dentro del espacio que es de la escuela, pues solicitamos ver qué había pasado y sobre todo si físicamente estaba lastimado, ¿no? Claro. Pero aquí era más que nada lo que había pasado era el miedo, el susto que se había llevado el niño. Entonces lo que se hizo fue platicar con ellos, esperar un momento que se tranquilizara, que se serenara. Pues gracias a Dios se pudo tranquilizar y se le preguntó, porque es muy importante, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudarte? Esa pregunta es muy importante hacerle a los niños. Y ya de ahí dijo el niño, le preguntó, ¿te quieres quedar aquí o te quieres ir con tus padres? Es válido, sobre todo en una situación así. Y expresó el niño, me quiero quedar. Pero hay algo bien importante que pasó en esa mañana. Los niños del aula se acercaron a su alrededor, 3, 4, y platicaron con él. Y le dijeron, en sus palabras, estamos bien, vamos a jugar, y detalles así, ¿no? Y entonces tú te das cuenta en ese momento especial cómo los niños tienen dentro de su espacio su red de apoyo entre ellos, pero es muy importante que haya un mediador ahí que vaya dirigiendo la situación y ser muy empáticos. Exactamente. Porque las emociones son naturales. Claro, y prestar, como decías, Anabel, prestar mucha atención, porque tú dices, bueno, yo después me enteré y supe lo que estaba pasando, pero ¿qué hubiese pasado si tú hubieses dicho, está llorando, quién sabe por qué, que pase, ¿no? Claro, la historia que cuentas ahora sería diferente, ¿no? Pero entonces como adultos, observar e interesarnos por ellos, de que, a ver, bueno, ¿qué pasó? No sé, hablar en ese momento con el tutor, la tutora, hablar con el niño después y entonces entender. Y como tú dices, es ser mediador también, o sea, estar pendiente de qué sigue, ¿no? ¿Qué está pasando con los demás niños? Muestran afecto, muestran empatía, ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo va el niño viviendo esas emociones, esas situaciones? Y darle lugar a sus padres también de fungir, ¿no? En este caso que estaban dentro del espacio. Ahora, si necesitas algo que yo pueda brindar, ¿sí? Ellos te lo dicen. Si tienen la confianza, los niños lo van a hacer. Esa es otra, y ya lo dijimos antes, o sea, porque a veces queremos que el niño nos diga y decimos, pero ¿por qué no me...? Porque no confía en ti, o sea, por esa sencilla razón, porque, a ver, ¿en qué situaciones, en qué momentos de su vida tú le has mostrado empatía, cariño, no se lo has abrazado, le has dado un beso, le has hecho un cumplido, no sé? Claro, el niño no se siente como, todavía no siente esa confianza, se siente en confianza contigo y entonces no te va a decir más cosas, ¿no? Entonces, claro. Y hablando de emociones, Anabel, tenemos una cita que queremos compartirles. Esta es de María Alonso Puig. Y dice que una emoción es un fenómeno físico en el que se producen una serie de cambios fisiológicos que afectan nuestras hormonas, a nuestros músculos y a nuestras vísceras. Y qué interesante, ¿no? Porque ya lo decíamos al principio de este programa. Sí es cierto, cuando tenemos una emoción, una impresión tan fuerte como adultos de que, me duele la cabeza, no soporto este dolor, el estómago, el pecho, no sé. Porque claro, las emociones producen esta serie de cambios fisiológicos. Bueno, sigue diciendo el doctor Puig, estos cambios tienen una duración limitada a unos minutos o como mucho algunas horas. O sea, todos somos diferentes. A mí quizá el estrés o la emoción me puede durar unos 10 minutos, pero quizá tú pasas unas 5 o 6 horas del día con ese malestar justamente por esa emoción que tuviste. Entonces, bueno, digamos que una vez que el elemento interno, un pensamiento angustioso o externo, como un insulto, por ejemplo, han pasado, nos dice el doctor, la reacción emocional que se ha desencadenado poco a poco va remitiendo hasta que volvemos al estado en el que nos encontrábamos antes de que el pensamiento o el insulto se produjeran. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a acompañar esas rabietas, Anabel? Esto es súper importante. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer para que los niños se calmen una vez que han perdido el control? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué podemos hacer en esos momentos, Anabel? Pues primero hay que
sí hay que acercarnos, Sí. hay que evitar ignorar la rabieta, porque actualmente como que ella es una forma clásica de déjalo, se le va a pasar. Cuando ocurre esto tenemos que poner atención. Primeramente, poner atención, acercarnos y sí preguntarle, ¿qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Estás enojado? ¿Qué pasó? ¿Cómo puedo ayudarte? Y ¿Cómo como puedo tú hacerte dices, sentir mejor? justo como tú dices, Anabel, a veces en ese momento de rabieto lo que decimos es, déjalo, no se le va a pasar. O incluso hay adultos o conocemos gente que ha llegado a encerrar al niño o a apartar al niño, alejarlo hasta que se le pase el berrinche. Sale, ¿no? Hablamos, me dices. Cuando, claro, el niño te estaba pidiendo ayuda, o sea, el niño tenía una necesidad, la expresó y entonces tú lo que estás haciendo es que apartarlo, lo estás alejando. ¿Qué estás haciendo por el niño ahí? O sea, al contrario, esas emociones, esos sentimientos que el niño está teniendo en esos momentos, mira, o sea, no le estamos ofreciendo ninguna ayuda, ¿sabes? Y más adelante es posible que como el niño no haya superado esas situaciones, tenga muchos otros problemas emocionales. Claro. Y el peor de los castigos para un niño sería ese castigo de evitar, ¿no? Rechazar la emoción que está sintiendo, Invalidarla. invalidar sus Sí. emociones. Y es que esto trasciende, o sea, nos gustaría decir que se queda en la infancia, ¿no? Sí, ¿qué pasa? Que esa rabieta y que lo que te hizo tu mamá o Sí. tu papá en ese momento, en esa rabieta, ahí quedó y no se vuelve a repetir. Pero pasan 10 años, 15 años, o llegas a la adolescencia, o llegas a una etapa adultez, Sí. y entonces de pronto te das cuenta que hay una heridita ahí que No te ha dado sanó. inseguridad, que ha Sí. afectado tu autoestima y que la traes cargando. Entonces, por eso es muy importante que sepamos cómo tratar a los niños. Y lo hemos dicho en otras ocasiones y lo vuelvo a repetir, las palabras tienen un poder Por supuesto. impactante desde pequeños. Si de adultos las palabras pueden generarnos también situaciones, ¿te imaginas en los niños esas huellitas? Hay que dejar huellas, pero de bendición. Por supuesto. Evitar el que nosotros tengamos protagonismo en la vida de los niños, pero de manera negativa. Y eso habla de respetar la dignidad de ellos también. Así que esta continuación reafirma que prácticamente nosotros tenemos una gran responsabilidad con los niños para que ellos de grandes también puedan ser empáticos, para que ellos también de grandes puedan aprender a relacionarse, expresar sus emociones. A saber que es válido hacerlo, o sea, que está bien llorar, que está bien pedir ayuda, o sea, que está bien sentir justamente, ¿no? El hecho de que no lo reprimamos, o no les digamos, oh, mira, ¿sabes qué? Tranquilo, no pasa nada, o ya va a pasar, solito, ¿no? Solito se le va a pasar. Entonces, bueno, mucho cuidado con eso. Nuestra mirada debería estar más enfocada en cómo se sienten, Anabel, que en cómo se comportan, porque como adultos, claro, ponemos el foco en cómo se comporta, y mira, es una conducta negativa, es agresivo, es llorón, es berrinchuda, cuando no estamos pensando en cómo se siente. Sí, ¿cómo se siente? ¿Qué le provocó eso? Y lo que hemos dicho ya muchas veces, porque siempre hay algo detrás que muchas veces no estamos viendo, Anabel, y el niño nos está pidiendo ayuda y nosotros estamos ignorando todas esas señales por parte del niño. Y aquí hay una parte importante, no podemos dar lo que no nos han dado, no podemos dar lo que probablemente de chicos no experimentamos, no recibimos. Entonces, hay una cita bíblica en Mateo 25:40 que dice, el rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Estar a cargo de niños es una bendición, pero también nos exige, es un reto. Y muchas veces, con sinceridad, puede pasar que estamos ante una situación y no sabemos qué hacer. Sí. No sabemos cómo actuar, qué palabras decir. Hoy hay una frase linda que aquí está en el tema y que dice, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo apoyarte? ¿Qué pasa? Esa pregunta abre y es un puente para que el niño pueda decirlo si tú ya has trabajado la confianza.
Pero si en ese proceso de trabajar con el niño en el aula o en tu casa, que convives con tu hijo, con tus sobrinos, no hay esa confianza, no esperemos. Entonces, esto tiene que ver con una conexión emocional. Y cuando hablamos de conexión emocional, Yuri, no estamos hablando de que todo el día estés pegado a tu hijo o a tu alumno. Que ese es otro problema que ya en otro programa vamos a abordar. Habla acerca de esos espacios de calidad que tienes con el niño, con tu niño. Claro. Y ese espacio de calidad es el tiempo en que tú estás presente y que estás dispuesto a escucharlo, a acompañarlo y sobre todo a decirle quién eres tú, que te conozca. Claro. Porque muchos de nosotros, probablemente de pequeños, en las líneas de educación que tuvimos, fueron muy estructuradas y quizá de no, aguántense, y ya crecimos con esa conchita, ¿no? Pero los niños no son así actualmente, entonces sí hay que, todos los niños pues están ahora sí nuevos, nacieron y están creciendo y están avanzando en mucho aprendizaje, pero uno de ellos es esta parte emocional. Sí. Actualmente es una de las más importantes, tantos estudios actuales de inteligencia emocional, y todo empieza desde la crianza, claro. Desde el proceso de crianza de padres, de las redes de apoyo que hay también, por supuesto, maestros, familiares, abuelos. Esa es otra cosa también. Entonces, hay muchas formas de guiar a los niños, pero tenemos que escoger la correcta. Por supuesto, y nosotros como adultos es importante recordar que nosotros como adultos somos los modelos para ellos. Entonces, si yo como adulto no manejo mis emociones, lo que tú decías, ¿sí? No tengo inteligencia emocional, ¿cómo voy a poder acompañar al niño? ¿Cómo voy a transmitirle seguridad? ¿Cómo voy a transmitirle confianza, amor, cariño en los momentos en los que el niño me está pidiendo ayuda a través del llanto, a través del grito, no sé? Entonces, nosotros como adultos somos los modelos de los niños y es importante que entonces tengamos en cuenta que nuestro ejemplo, el cómo yo manejo mis emociones, y lo decíamos en el programa anterior cuando hablamos del road rage, que es como la furia en la carretera cuando el padre o la madre al volante pierden el control y entonces empiezan a decir una serie de insultos, de palabrotas, por decirlo de alguna forma, y el niño dice en ese momento, ok, entonces es válido, claro, yo me molesto por algo me sale mal, entonces puedo explotar también porque mi padre o mi madre lo hace. Entonces, ojo con esos ejemplos que les estamos dando al niño, porque muchas veces nos podemos preguntar, ay, bueno, pero ¿de dónde lo sacó, no? ¿Y por qué dijo eso? Bueno, tú lo dijiste. Quizá no te acuerdas, pero en algún momento lo dijiste y el niño entonces entendió que eso era válido, ¿sí? En algún momento en el que él, no sé, puede sentir estrés, se puede sentir enojado, angustiado, y el cómo transmito mis emociones, ¿no? Que me está provocando esto, pero también el cómo lo transmito. Entonces, pues eso. Sí, cuando ocurre una rabieta, un berrinche en un lugar público, Anabel, muchas veces los padres, los maestros, no sé, quienes acompañemos o quienes cuidamos a los niños, tenemos miedo del qué dirán, ¿no? ¿Qué va a decir el adulto? ¿Qué va a decir la familia? Estamos en una fiesta, ¿no? En una reunión familiar. Y entonces el niño de repente se tira al suelo y patalea, hace el berrinche. Y yo estoy más preocupada como adulto por el qué van a decir los demás adultos de mí que estoy con ese pequeño, que por el niño en realidad que me está diciendo, ¿sabes qué? Necesito algo, ¿sí? Necesito esto, quiero atención, quiero cariño, no sé. Entonces, ojo con el cómo reaccionamos, porque eso habla mucho de cuáles son las cosas que nosotros no sanamos, cuáles son nuestras preocupaciones, nuestros intereses, pero el hecho de no ver al niño en sí, no preguntarnos qué le provocó esto, pues bueno, nos va a alejar de esa ayuda que podríamos brindarle en ese momento al pequeño. Sí, es verdad. Y yo ahorita que decías cómo reaccionamos, yo me acuerdo, bueno, en mis primeros años, cuando empecé a trabajar, pues uno va aprendiendo también. Y llegaban los niños, ¿no? Y los primeros días lloran porque pues se separan de su mamá y todo ese proceso a ellos les cuesta mucho. Y yo me acuerdo que los primeros años era como de que hoy no lloré ninguno, porque pues uno sabe lo básico. La teoría es extraordinaria, pero ya en la práctica hay momentos en los que dices, ¿y ahora qué hago? No se controla, no se calma. Y si se lo lleva a su mamá, tampoco es como que lo correcto porque está en su proceso de adaptación. Entonces, yo recuerdo que cuando pasaban esas situaciones, siempre pensaba, tranquila, porque yo empezaba a veces a preocuparme más. Y sí,
empezaba yo a ponerme nerviosa. Sí. Y eso se nos nota, las reacciones de nuestro rostro, nuestro cuerpo habla. Si bien dice el doctor María Alonso Puig, Sí. es una reacción física la que existe Claro. también. Y perdón, y a veces pensamos que lo manejamos bien como adultos, o sea, como maestra digo, no se me nota la expresión, pero no, o sea, si te pudieras Ya ver nos tú, pusimos rojas. exacto, y eso ya lo transmitimos al niño. Sí, y se nota, ¿no? Es notorio. Entonces, cuando los niños piden mucho, por ejemplo, lo que decías ahorita estás en el súper, estás en una fiesta, quiere una golosina, quiere la tele, quiere la tablet, lo primero que decimos es caprichoso, ¿no? Pues sí, en ese momento está demandando una necesidad física, pero aquí atención, porque generalmente cuando esa necesidad física es demasiado constante, hay probabilidad y hay que echar una mirada hacia probablemente un vacío por ahí emocional. Así Y es. que tiene que ver, sí, con la relación con los padres, con la relación o con una situación que esté viviendo. Claro. Y es un foquito rojo que se pide de manera desplazada, pero si es consecutivo, o sea, tiene que haber un diálogo de los padres con el niño, establecer límites, porque esto que estamos platicando no es para que dejemos, no, ya todo sea, Dale lo que déjenlo quiera. hacer al niño. Ujú. Sí debe de irse guiando, es una crianza, una guía, pero con el orden y dándole la dignidad al niño con amor, pero sí se tienen que establecer límites. Por supuesto, y eso pues, a través de la comunicación, o sea, hablar con el niño, sentarte con el niño, preocuparte por él, o sea, preguntarle por sus necesidades, sus intereses, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le molesta, yo qué sé, entonces es establecer esta confianza con él para poder ayudarlo de alguna forma. Entonces, cuando yo como adulto tengo miedo del qué dirán, ¿no? Del qué va a pasar en esta situación, si no deja de llorar, si no puedo controlarla, claro, no voy a transmitirle al niño, pues, ese interés genuino, esa preocupación, ni ese amor, porque yo misma tengo miedo. Entonces, ¿cómo puedo amar al otro cuando yo misma estoy sintiendo miedo? Entonces, justamente en ese momento es cuando podemos hacernos las preguntas, Anabel. ¿Qué preguntas? Ojo aquí, atención, papis. ¿Qué podemos preguntarnos en esas situaciones? Bueno, la primera pregunta que nos puede ayudar mucho es, ¿qué me pasa a mí cuando mi hijo no cumple mis expectativas o las de los demás? ¿Cómo me siento yo cuando mi pequeño no hace lo que yo esperaba que hiciera? ¿Sabes? ¿Cómo reacciono frente a eso? Número 2, ¿dónde y de quién aprendí a tener miedo a ser juzgado por los demás? Porque tenemos una historia de atrás, esas heridas que decíamos hace un momento que muchas veces no hemos sanado como adultos, que permanecen ahí, que son heridas abiertas, ¿vale? Porque nunca las trabajamos, nunca las expresamos quizá. Entonces, ¿de dónde? ¿No? ¿De dónde aprendí yo a tener miedo? Porque en ese momento, pues lo estoy teniendo. ¿Qué más? ¿Cuál es la otra pregunta que podríamos hacernos? La de... ¿Pudieron mis padres satisfacer las mías? Pero ¿de qué estamos hablando? Tus necesidades. ¿Qué pasa en mi interior cuando están en juego nuestras necesidades? ¿Y pudieron nuestros padres satisfacer esas necesidades? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron, no? ¿Qué es lo que hicieron? Claro. Y esto es sin juicios, pero sí es con una mirada también de empatía para nuestros padres, ya como adultos, pero como niños, ellos, como niño no sabe, ¿no? Los niños, ellos están aprendiendo. Como adultos hoy ya tenemos la oportunidad de leer, de conocer y de cambiar ese chip, porque sí se puede cambiar, Por sí supuesto. se puede mejorar, sí podemos aprender nuevas maneras de relacionarlos con los niños. Sí. Y esto con ayuda de Dios, Anabel, porque, sí. o sea, nosotros muchas veces pensamos que estamos solos en estas batallas, en estas luchas, cuando claramente sabemos que sí, como adultos tenemos una relación diaria con nuestro Padre Celestial, si nos conectamos con Él, si pedimos la sabiduría del cielo, si oramos por nuestros niños, Anabel, porque no nada más es como, sí, a ver, te ayudo, ¿no? ¿Qué necesitas? No, es sentarte con el niño, estudiar con él, contarle alguna historia, contarle una experiencia Claro. tuya, no sé, algo que te haya dolido, algo que hayas amado, algo que te haya dado una lección, transmitirles ese amor, ¿sí? El amor que Dios ha puesto en tu corazón, transmitírselo al niño y saber que él sepa que es amado por Dios, que es amado por ti, que es importante, que es valioso, Entonces, eso al niño le va a dar seguridad, ¿sí? Entonces, esas preguntas nos ayudan muchísimo a ubicarnos, ¿sí? Y a reflexionar, porque decíamos al principio, este programa sí que da algunos consejos, pero sobre todas las cosas nos invita a reflexionar acerca de cómo he vivido yo mi infancia, sí, cuáles son a lo mejor las heridas que no he sanado, es mirarnos en retrospectiva y decir, necesito yo estar bien para poder ayudar
a mi pequeño, ¿sabes? Entonces, otra pregunta muy importante es, ¿quién me juzgaba y criticaba siendo niño? ¿Sale? ¿De quién recibimos todos estos juicios, estas etiquetas que muchas veces estamos nosotros replicando con otros pequeños? Porque a nosotros nos pasó lo mismo, a nosotros nos hicieron lo mismo. Entonces, yo lo que hago es replicar esas experiencias que yo viví, eso que otros hicieron conmigo, con mi pequeño, no sé, el nene al que yo cuido. Entonces, mucho ojo con eso. Otra pregunta es, ¿por qué me preocupa más lo que los demás estén pensando que lo que necesita y siente mi hijo o el niño ahora mismo? ¿Sabes? Porque cuando nosotros ponemos el foco en las necesidades de los otros por encima de lo que el niño está necesitando en este momento, pues ya desviamos de él toda ayuda posible. Entonces, bueno, y la última pregunta, no sé si tú quieres compartirla, es... ¿Cómo expresabas el enfado o la frustración de niña y cómo lo gestionaban tus padres? Así es. ¿Qué hacías tú? Porque muchas veces calificamos a los niños como que, ay, sí es berrinchudo, ¿no? Yo no era así. No, a ver, espérate, si eras así. Porque si le preguntamos a tus padres, a tus abuelos, a tus hermanos, van a decir todo lo contrario. Quizá tú no te acuerdes tanto, pero sí que tú expresabas no sé, una forma distinta a lo mejor o de la misma forma. Puede ser. Sí, y si hacemos ese análisis, Yuri, vamos a encontrar muchas cosas. Van a salir muchas cositas por ahí. Sí, aquí es importante que nosotros recordemos esta parte de, sin emitir juicios, cuando hacemos una retrospectiva, ¿no? A ese trasfondo de nuestra infancia, a partir de hoy, tener esta alternativa, o más bien esta responsabilidad de estar conscientes de que cada niño está dispuesto a observarnos, ¿sí? Así que hay que poner mucha atención en ello y hay que buscar la manera en que ellos puedan, pues, también expresar su sentir. Pero bueno, también otra forma de las expresiones que tienen los niños es a través de, pues, la música. Y así que vamos a tener un momento especial con un especial. Y antes de pues ir ya concluyendo con este tema, pues queremos pues compartir este momento musical con ustedes y regresaremos entonces, Anabel, a ya la conclusión y los consejos finales acerca de los berrinches no son lo que parecen. Quédense con nosotros.
Pues gracias por continuar con nosotros y justamente estábamos hablando un poquito aquí en la pausita mientras escuchábamos esta preciosa adoración musical sobre los efectos de la música, la importancia de qué música pongo, qué música escucho en casa, qué música estoy compartiendo con los pequeños, con mis pequeños, no sé, en el salón. Yo pienso que tú, Anabel, alguna vez seguramente les has puesto música, alguna melodía, no sé, alguna pieza. Es muy importante también eso. Podemos utilizar a la música como una herramienta en casa para que los niños pues aprendan a disfrutar, aprendan también a como sentirse tranquilos. Si hay alguna situación que les genere estrés, podemos probarlo, ¿sí? Hay muchísima música que nos puede ser de gran ayuda. Y bueno, si ustedes necesitan por allí alguna recomendación, no sé, podemos hacerlo también a través del chat, pueden escribirnos o de manera también, pues más personal al número de WhatsApp de Paz para tu Alma. Por ahí piden los consejitos y con gusto les vamos a estar compartiendo música que podrían ustedes pues poner en casita para los pequeños. Así que bueno, pues vamos a ir ya concluyendo con el tema de hoy. Los berrinches no son lo que parecen. Anabel, queremos pues por último dar algunos consejitos, hablar un poquito sobre las necesidades de los pequeños para tener un poquito una visión un poco más clara de qué podemos hacer en esas situaciones. Y como decía antes, otra vez reflexionar acerca de nuestras conductas como adultos. Sí, claro. Hablando de esta parte de los vacíos emocionales que pueden tener nuestros niños, hay que atender las necesidades. ¿Qué necesitan los niños? Necesitan ser queridos incondicionalmente y no por cómo se comportan o por lo mucho que aprenden. Así es. Y me recuerda mucho al amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios con nosotros? Es incondicional. Con sus hijos? Es incondicional. Sí. No depende de las cosas que nosotros hagamos, ni de nuestros errores, de nuestras caídas, de los tropiezos que tengamos. Dios es amor y lo hemos dicho en otros programas. La esencia de Dios, el carácter de Dios es que Él es amor. Entonces, es muy importante. Y nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Amén. Y nuestros niños también necesitan ser mirados, escuchados y tenidos en cuenta. La importancia de la escucha activa, Yuri. Claro. De darles la palabra, de dejarlos expresarse, ¿sí? Lejos de decir, a ver, no, tu opinión no cuenta, porque a veces sin querer podemos estarlo haciendo, Anabel. Muchas veces lo hacemos inconscientemente, pero ahora, bueno, claro, esto nos ayuda un poquito a reflexionar y a darnos cuenta de cuáles son nuestras actitudes. Les doy yo la palabra, les permito que expresen no solamente, porque a veces queremos escuchar lo bueno. A ver, ¿tienes algo bueno para decir? Bueno, venga, dilo, ¿no? Pero ¿qué tal que es algo malo, entre comillas, en el sentido de que se siente incómodo, se siente molesto, algo le disgustó y nosotros queremos como, si es malo, no me lo digas, ¿no? Lo que sea bueno, sí. Entonces, sí que ellos necesitan ser escuchados, como tú decías, expresar sus emociones, expresar sus necesidades. Esto es muy importante. Eso es bien importante. Y otra cosa, necesitan poder ir a su ritmo. Y lo mencionábamos, todos los niños son diferentes. Dios es tan extraordinario en la creación que a todos nos ha hecho únicos y especiales para Él. Cada niño tiene diferente ritmo de aprendizaje y diferente también forma de ser. Entonces, todos los niños necesitan poder ir a su ritmo. Así es. Todos los niños necesitan también la oportunidad de tomar decisiones sobre sus propios gustos, sobre sus preferencias, sobre sus intereses. Y esto lo comentábamos antes, Anabel, ¿recuerdas? En una charla que teníamos también sobre pues, el niño, la niña puede elegir, puede decidir sobre ciertas cosas. Claro. A su edad a veces pensamos, no tiene capacidad de decisión. No, sí puede hacerlo. Solo que necesitamos darles la oportunidad para expresarse. Entonces, bueno, eso es muy importante también. ¿Cuál es otra necesidad de los niños, Anabel? Necesitan poder equivocarse y darse cuenta de que pueden aprender. Claro. Y pues sí, del error aprendemos. Sí, pero ese miedo al error, ese miedo al, no quiero equivocarme, y si me equivoqué, ¿qué hago? Entonces, no sé, ¿cómo reacciono frente a mis equivocaciones, a mis errores? Pasa mucho cuando pierden por primera vez. Así cuando a nadie le gusta perder. Claro, a nadie le gusta perder. ¿A quién? Todos queremos ganar. Pero cuando siempre ganas. Y llega una vez en que te toca perder. Es un momento muy grande de aprendizaje, sí. Es una oportunidad y hay que dialogar con ellos. Y si van a llorar, porque es probable que lloren, que se enojen algunos, algunos van a estar tristes, pero deben de expresar esa emoción y
vendrán otras oportunidades. Por supuesto, claro que sí. Entonces, esta justo como decías, es una oportunidad para aprender el error. O sea, no debemos como mirar al error como algo no súper negativo. No, el error nos enseña, ¿sabes? Entonces, vuelvo a repetir otra vez, nosotros somos los modelos de los pequeños. Entonces, cuando yo misma, no sé, pierdo o me siento frustrada, ¿cómo reacciono? Bueno, el niño me está mirando seguramente y va a probablemente imitar en algún momento esa conducta, o si yo he aprendido a manejar mis emociones, el pequeño entonces va a decir, bueno, ok, vale, sí me enojo, o sea, esto me produce tristeza, pero bueno, voy a estar bien, o sea, pasa, ¿no? Esto pasa. Entonces, ¿qué aprendo de eso? Así es. Y va de la mano con la siguiente necesidad, que necesitan no ser juzgados ni criticados. O etiquetados, que es lo que decíamos anteriormente. Lo de las etiquetas. Meterlos en una cajita de que es así y así porque no sé, por esta situación. Entonces, ojo con esos juicios, ojo con esas valoraciones que como adultos muchas veces sin darnos cuenta o sin tener la intención de lastimar, de herir, podemos estar justamente haciendo que el niño pues se sienta peor de lo que ya estaba, ¿no? Si ya se sentía mal, nosotros podemos con esos juicios, con esas expresiones, afectarlo mucho más. Claro, y otra necesidad es que necesitan ser aceptados por quienes ya son y no por quienes esperamos y deseamos que sean. ¿Qué esperamos de los niños? Ellos quieren que los aceptemos. Todos necesitamos ser aceptados, pero nuestros niños en la infancia, que es una de las etapas más importantes y determinantes para una formación y un crecimiento, un desarrollo pues idóneo, necesitan ser aceptados. Así es, y por último, pues necesitan que confiemos en ellos para que ellos puedan cumplir sus metas, sus propósitos. Sí necesitan que nosotros como adultos, como profesores, pues confiemos en ellos y de esa forma les damos seguridad también de que puedes hacerlo, eres capaz, eres inteligente, tú puedes hacerlo, ¿sabes? Y si no sale, ok, puedes intentar otra vez, igual te puedes esforzar un poquito más, no sé, pero transmitirles esa confianza, esa seguridad en ellos mismos, en sus capacidades. Sí, hay una frase que luego noto ahí con los compañeros que dicen, mis formas de guiar a mis niños y motivarlos, ¿no? Decirle, tú puedes. Parece fácil, sencillo, pero ese tú puedes de alguien que significa que tú estás confiando en tu alumno. Ese tú puedes de tu mamá o tu papá es para ti un bálsamo de sí puedo. Entonces, no se trata de utilizar estrategias demasiado estrictas para conseguir una obediencia así súper recta en el aspecto que digamos estricta y que llegue a ser pues lastimar al niño. Así es. Ni de cambiar gritos, hay que cambiar formas de relacionarnos. De comunicarnos, por supuesto. Entonces, bueno, pues ya finalmente queremos cerrar con diciendo que la infancia es la etapa más importante del ser humano, Anabel. Entonces, a veces podemos incluso no sé sentir que se está pasando muy lento, porque no sé, porque he tenido algunos detalles, algunas situaciones, pero no. Necesitamos disfrutar con los pequeños esta etapa que los va a marcar. Entonces, ojo con pues nuestras palabras, con lo que expresamos, con cómo expresamos nuestras emociones, cómo manejamos nuestras emociones, porque todo eso va de alguna forma a, pues no sé, a transmitirle un mensaje al niño acerca de lo que puede hacerle, cómo solucionar frente a diversas situaciones que se les presenten. Entonces, bueno, pues eso nada más. No sé, Anabel, como último consejo ya para despedirnos. Pues como último consejo, tenemos una gran responsabilidad y estamos a tiempo. En la palabra de Dios tenemos muchas palabras, muchos consejos, pero en especial que nos quede claro que instruir al niño en su camino es una de las más tareas, pues, podemos decir que más gratificantes que Dios nos ha dado, pero también es que es un gran reto para que nosotros podamos también aprender a conocernos para ayudarlos. Así que hay que tener claro que Dios nos va a pedir cuentas de cada uno de esos pequeños y que hay que cumplirlo porque pues es para agradar a Dios también. Él quiere que sus niños, si hay algo especial para Dios, son los niños. Así que la infancia, si bien es la etapa más corta de la vida de los niños, también es donde se forma la personalidad y donde nuestros niños
aprenden muchos valores que les serán útiles para su vida adulta. Así es, y bueno, pues cerrar nada más con este texto que nosotros encontramos en la Biblia, este consejo bíblico súper valioso, los frutos del Espíritu que ya los comparte Pablo en Gálatas 5, 22 y 23. ¿Cuáles son esos frutos del Espíritu? ¿Cuáles son esos frutos que debemos nosotros como adultos cultivar? ¿Sí? Porque cuando nosotros los cultivamos y reflejamos eso, los niños lo reciben, ¿sale? Nos dice Gálatas 5, 23 que los frutos son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuál? O sea, vale preguntarse ahora, ¿cuál de estos frutos he estado cultivando yo? ¿Cuáles me faltan? ¿Sí? ¿En cuáles no había yo reparado que necesitaba trabajar? Bueno, pues es momento de reflexionar y de priorizar las necesidades de nuestros pequeños. Así que bueno, pues de esta forma queremos despedirnos de todos y nada, Anabel, agradecerles pues su compañía en este programa, también el compartir esta transmisión, se los recordamos otra vez. Por allí aparece el número de WhatsApp también, va a aparecer el número de WhatsApp ahí en la pantalla, para que si tienen alguna duda, alguna pregunta, quieren algún consejo, no sé, alguna recomendación, como decíamos, de la música, el texto bíblico, yo qué sé, pues por allí nos pueden escribir y con gusto vamos a estarlos leyendo. Así que de esta forma nos despedimos. Esto fue Educación para la Eternidad. Yo soy Yuriko Vasconcelos. Yo soy Anabel de la Cruz. Nos vemos en la próxima. Dios les bendiga. Jesús te habla hoy, te quiere.